Amigos de Culturarte, bienvenidos una vez más a Miércoles de Leyendas. Recuerda darle like y compartir para que más personas puedan escuchar las leyendas cholleras. El día de hoy les presentamos El efecto de la envidia, escrita por Cecilia Ochoa. Esta experiencia que a continuación relatamos fue sobre un suceso que causó mucho dolor, pero que también nos dio una lección sobre el arrepentimiento y el perdón. Sobra decir que los verdaderos nombres se cambian para no herir susceptibilidades. Corría la década de los 80 cuando me comprometí en matrimonio con mi esposo. Nos casamos y pronto quedé en espera de gemelos, lo que causó una gran emoción en su familia y en la mía, ya que en ninguna de las dos había un caso de nacimiento doble. Sobra decir que la espera, a pesar de las incomodidades propias de cualquier embarazo, fue muy bonita, pues siempre fui muy consentida y considerada por ambas familias. En las reuniones familiares no se hablaba de otra cosa, lo cual me llenaba de un gusto muy bonito. En medio de las habituales preguntas sobre los nombres a elegir, así como la preparación de las cunas, pañaleras y todo lo demás, yo notaba que una de mis concuñas no demostraba ni compartía mi alegría, y la de todos por la espera de mis niños. Pero yo no le di mayor importancia. La fecha esperada se llegó, y partiendo de que era madre primeriza y de 2 criaturas, mi suegro se aseguró de que me atendiera el mejor ginecólogo de la ciudad, en una clínica particular de buen prestigio. Los nenes nacieron bien, gracias a Dios. Eran como 2 gotas de agua. Yo les contaba sus deditos, revisé en cuanto pude sus cuerpecitos y me cercioraba de que todo con ellos estuviera bien, buscando alguna diferencia evidente entre los dos, siendo una vena azulada en la blanca frentecita de uno, al que llamé Tobías. Luego de los primeros cuidados, y como no hubiera contratiempos con mi salud, nos fuimos a casa, donde la emoción y visitas de la familia nos hicieron esperar, todos compartiendo nuestra alegría, menos mi concuña, quien apenas si se asomó a la cuna para verlos. No así su esposo y cuñado mío, quien los cargó visiblemente emocionado, ofreciéndose como padrino de al menos uno. Los primeros días todo fue bien, pero a partir de los 10 días, uno, el que no tenía visible en la frente una vena azul y a quien llamé Saulo, empezó a convulsionar. Aterrada llamé a mi esposo y de inmediato lo llevamos a la clínica. Lo revisaron, lo tuvieron en observación, pero no manifestó otro ataque convulsivo. Sin mayor medicación, lo llevamos a casa, donde el otro niño, Tobías, se alimentaba y crecía cada día. Los días seguían pasando, pero mi Saulo empezó a quedar rezagado en su crecimiento. Era notable que comía menos, lloraba más y de cuando en cuando convulsionaba sin un motivo aparente. Nos vimos precisados a buscarle una mayor atención en clínicas de especialidades en Guadalajara y Obregón. Sin embargo, a pesar de estudios y probables diagnósticos, nada cambiaba. Pasó un primer año, y aunque su fisonomía era idéntica, sus cuerpos manifestaban una evidente diferencia. Pronto, a Tobías le fue acomodado el apodo de gordo, por evidente razón, mientras a Saulo lo llamaban Saulito, por la notable diferencia con su hermano. Nada cambió en 1, 2, 3 y 4 años. Saulo convulsionaba de vez en cuando, presentaba fiebre y a menudo vomitaba lo que comía sin alguna razón aparente de enfermedad, mientras nosotros nos desgastábamos en buscar opciones médicas que por fin lo aliviaran. En una ocasión nos hablaron de las misas de sanación que hacía un sacerdote conocido y muy amado por la Grey Católica de Sud California, el padre Tonino, un sacerdote italiano, de la orden comboniana, misionero desde su juventud por estas latitudes en una comunidad al norte del estado de nombre La Purísima, cuya comunidad se distingue por una formación geográfica muy singular de nombre El Pilón. La familia se organizó y empezamos a ir. La misa empezaba a las 9 de la mañana, lo que nos obligaba a emprender camino los domingos a las 5 de la mañana. Recuerdo que nos uníamos a preparar lonche para el desayuno y para después de misa, misma que se prolongaba hasta por más de 2 horas con una gran concurrencia. Yo seguía gozando de gran consideración
por parte de mi suegra y mis cuñadas, quienes me ayudaban con mis pequeños en todo momento. Y fue en la tercera misa que sucedió el milagro. Recuerdo que mi esposo se hacía cargo de Tobías, el gordo, mientras yo y mi cuñada Amelia conteníamos a Saulo. El padre Tonino pasó y le impuso las manos con oración a los niños, y pronto cayeron en una especie de descanso, quedando profundamente dormidos. Mientras tanto, la oración continuaba y muchas más personas experimentaban aquellas caídas en profundo sueño. Cuando la celebración terminó, los niños despertaron al instante, y entonces Saulo dijo: «Quiero vomitar», y apenas terminó la palabra, arrojó una bola negra, como si fuera un lodo denso lleno de pelo, casi como una bola de billar. Todos asombrados de ver aquello y cómo había logrado pasar por su pequeña garganta. Aquello se recogió y se echó por un inodoro. Y desde ese punto y hora, Saulo jamás volvió a experimentar ningún tipo de malestar, como vómitos, temperaturas repentinas o esos apagamientos que lo postraban en un sillón mientras los demás niños jugaban. Mucho menos ha vuelto a convulsionar. Hasta la fecha, guardamos una profunda gratitud a Dios como familia y aquella oportunidad de alcanzar un milagro para nuestro hijo por la oración del padre Tonino. Hace algunos años, 9 para ser exactos, mi concuña Ana enfermó de cáncer. Y como se sintiera próxima a partir de este mundo, una tarde, a temprana hora, en medio de un sol calcitrante, llegó hasta nuestra casa, lo cual nos sorprendió mucho dada su situación de salud, así que la pasé de inmediato y le ofrecí agua. Tan pronto se la di, me dijo que no merecía mi generosidad. La calmé y le dije que por supuesto que merecía la generosidad y compañía de toda la familia. Y entonces ella soltó el llanto y nos confesó, a mí y a mi esposo, la enorme envidia que sintió desde que yo había llegado a la familia, así como la llegada de mis gemelos. Nos confesó sobre la satisfacción que le causaba vernos sufrir y batallar con mi pequeño Saulo. Pero cuando ocurrió el milagro, en aquella misa, también ella recibió el don de la conciencia, y lloró, y se arrepintió por su mal ser, porque supo que fue Saulo quien recibió el impacto de sus malos sentimientos y envidias. Mi esposo y yo quedamos perplejos y en silencio un buen rato, mientras ella lloraba, y seguía pidiendo perdón. Nos dijo que sabía que pronto Dios la llamaría y no quería irse de este mundo con ese peso en el corazón. Llamamos a Saulo, a quien abrazó y pidió perdón, aunque mi hijo, ya un joven de 19 años en aquel momento, no comprendió de qué se trataba. La reconforté y le dije que si Dios ya la había perdonado, nosotros también, pues la salud de Saulo nos trajo mucha paz. Ana murió meses después, y nosotros, que hallamos por caridad esta experiencia, que nos enseñó que los malos sentimientos enferman, siempre a los más vulnerables, pero que la oración perseverante frena y vence al mal. Siempre la recordamos en nuestras oraciones. Que Dios la tenga en su gloria. ¿Qué les pareció, amigos? ¿Ustedes tienen alguna historia de envidias? Cuéntenos. Las esperamos. Nos vemos el próximo miércoles.